Bueno, en este capítulo de las Habas de Pitágoras vamos a hablar acerca de un pensador bastante interesante, sobre todo para los latinoamericanos, que es José Martí. Pues bueno, en este capítulo también de José Martí vamos a hablar acerca del texto titulado Nuestra América. Y bueno, aquí José Martí hace una reflexión acerca de la importancia que tenemos que tener hacia los pensadores latinoamericanos. Pues José Martí se da cuenta que muchas veces despreciamos lo que se crea en nuestro continente y únicamente ponemos atención en aquellos pensamientos que se dan en el continente europeo o en Norteamérica, pero precisamente en Estados Unidos. Martí advierte que muchas veces cuando se presenta un problema que es propio de Latinoamérica y se quiere resolverlo con un pensamiento europeo, muchas veces ese problema no puede llevarse a una resolución adecuada porque los contextos, las épocas, los países, los idiomas son muy diferentes. Sí es cierto que hay una herencia de Europa en América Latina, pero también es cierto que América Latina tiene su propia realidad. Y claro, también habría que apuntar a que cuando hablamos del pensamiento latinoamericano, debemos de considerar esa historia que conforma Latinoamérica. Es decir, Latinoamérica no podría tener una sola identidad, no podría hablarse de una sola América, porque no podemos hablar de un solo pueblo original que haya habitado Latinoamérica desde siempre, sino que Latinoamérica ha sido el escenario de múltiples culturas que se han escindido y convivido a lo largo de la historia en estos territorios. Entonces también resulta problemático cuando nosotros queremos pensar qué es lo latinoamericano, porque incluso en un solo país de Latinoamérica, como es el caso de México, que es de donde yo soy, conviven muchas culturas, es decir, que ni siquiera se puede hablar de qué es ser mexicano, porque muchas veces también se confunde con que ser mexicano se define sobre todo por un habitante tanto de la Ciudad de México como de sus proximidades, pero muchas veces también, como decía Francisco Toledo, se olvida de que hay otros territorios mexicanos, como podría ser la zona de Oaxaca o la zona sur de México, que está muy olvidada porque no se considera cuando se define a lo mexicano. Y cuando vamos incluso los propios mexicanos a esos territorios, nos sorprendemos porque nos encontramos con realidades que no advertíamos que existían en nuestro propio México. Entonces imagínense, si es que en un solo país ocurre este tipo de acontecimientos, que no puede haber una definición clara de lo que es ser mexicano, imaginen en todo un continente, en todo lo que representa Latinoamérica, cuántas realidades no existen y precisamente cuántas realidades son fruto de la convivencia de culturas distintas. A este respecto, Latinoamérica quizás sea uno de los continentes más ricos en variedad cultural del mundo por la gran población que tiene de todos los continentes. Así que propiamente tomar un pensamiento europeo, como dice Martí, para solucionar las problemáticas de nuestros territorios, se vería muy limitado, porque sí es cierto que hay europeos en América Latina, pero también, además de ellos, hay de Asia, de Estados Unidos, hay los propios nativos latinoamericanos, hay pues la fusión de las culturas y las nuevas que se van desarrollando, como por ejemplo las culturas urbanas. Y bueno, Martí dice que hay que crear un pensamiento que ayude a comprender nuestro entorno y que las universidades latinoamericanas tienen que diferenciarse de las europeas. Y con esta diferencia dice precisamente que hay que comenzar de manera figurada a valorar nuestra propia Grecia, en vez de la Grecia de los Platones, de los Aristóteles,
de todos los dioses olímpicos que existieron alguna vez en el continente europeo. Y con esta Grecia se refiere precisamente tanto a las culturas como nativas, como los incas o los mexicas, como a la fusión de las culturas que salieron a través de ese mestizaje. Solo así, a través del reconocimiento de lo latinoamericano, es como nuestro entorno podrá ser más comprensible para nosotros. Porque muchas veces, cuando nosotros habitamos lo que es Latinoamérica, y solamente, sobre todo en las áreas humanas, estudiamos a filósofos, a pensadores europeos u occidentales, y después salimos de las bibliotecas, nos damos cuenta que nos encontramos en un territorio completamente desconocido y nos llegamos a sentir ajenos a nuestra propia realidad, porque nos encerramos en un mundo que, si bien es cierto es parte de la humanidad, no corresponde al de América Latina. Así pues, es necesario repensar nuestra propia historia y no dejarla al olvido, pues nosotros estamos habitando este territorio llamado Latinoamérica y también debemos de intentar comprenderla. Finalmente, Martí habla sobre la raza cuando dice que la raza no existe porque todos los hombres tienen un espíritu que habita en los diferentes cuerpos. Y esto no es solamente una palabrería que intenta borrar una verdad, también la ciencia lo dice, no existen razas en los hombres. Anteriormente sí existían muchas, pero en la actualidad solamente hay una, que es el Homo sapiens. Las diferencias de color de piel, cabello u ojos únicamente son adaptaciones que nuestros cuerpos realizan para sobrevivir en los diferentes entornos del planeta. Pero como no podemos hablar de razas distintas, tampoco podemos decir que ciertas razas son superiores o que hay razas inferiores a otras. Así pues, con esto Martí reafirma que el pensamiento latinoamericano es tan valioso como el pensamiento europeo o como cualquier pensamiento de otra parte del continente. Después de este episodio donde Martí nos revela la importancia del pensamiento latinoamericano, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca de la historia de Latinoamérica, y también, si quieres, compártenos alguna historia particular del pueblo al que tú perteneces y que consideras que mucha gente desconoce.